el 18 de octubre, hace ya estamos como terminando el año, hubo elecciones en Bolivia, elecciones generales, y ganó el MAS, que es el Movimiento al Socialismo. Y esto es importante porque por el contexto en el que estaba Bolivia, ¿no? O sea, para contextualizar un poco, por si tenemos personas que nos acompañan o que nos escuchan, que no están muy familiarizados con el tema de Bolivia, el movimiento al socialismo, que es el MAS, ha gobernado Bolivia desde el 2006, desde que ganaron las elecciones en 2005, casi sin interrupción, a excepción del periodo que se conoce como golpe de Estado, que se dio el año pasado, en noviembre de 2019. Y este partido, el MAS, es un partido pues, con una historia muy larga y algo compleja, pero que en las últimas décadas se ha caracterizado por su fuerte composición indigenista, siendo Bolivia un país con 36 etnias reconocidas, donde aproximadamente la mitad de la población es indígena y el 40% del país se reconoce como parte de un pueblo indígena. O sea, es importante, ¿no? El tema indígena en Bolivia, y que muchos grupos indígenas o políticas indigenistas se hayan fusionado en lo que es este movimiento del socialismo, le dan como su fuerza, su representatividad. Y bueno, ya hay la cuestión de cómo inflaron al personaje de Evo Morales como el primer presidente indígena en Bolivia, me parece. No, nosotros ya habíamos tenido a Benito Juárez, ¿no? Aun cuando él fuera políticamente un mestizo. Bueno, el MAS llega al poder tras liderar una serie de protestas sociales para recuperar la propiedad estatal del sector energético, principalmente sobre el gas, y desde entonces su política se ha caracterizado por darle mucho peso a las empresas del Estado y otorgar algunos beneficios para la población. Esto no debería llamarse socialismo, vale la pena enfatizar esto, pero sí se puede llamar socialización, que no es lo mismo que socialismo, y esta socialización ha sido clave del prolongado gobierno del MAS en Bolivia y del apoyo que tiene en grandes sectores de la población, sobre todo indígena. Bueno, en octubre de 2019, o sea, en octubre del año pasado, se realizaron elecciones y declararon a Evo Morales como el ganador por cuarta ocasión desde el 2005, ¿no? O sea, ya había ganado 3 veces en los periodos desde el 2005 y en 2019 en las elecciones vuelve a ganar, pero hubo unas horas en el proceso electoral en que al parecer como que se cayó la luz o hubo una interrupción en el sistema de conteo de votos y cuando pues se reanuda pues ya va ganando Evo Morales y eso se les hace como muy sospechoso, ¿no? Entonces la oposición que ha estado pues ya de hace mucho tiempo en contra del gobierno denuncia que es un fraude y por las irregularidades que se dan en el proceso, interviene la Organización de Estados Americanos, la OEA, que sabemos que siempre está cuidando los intereses de Estados Unidos en el continente, y a veces lo hace financiando movimientos de oposición, y a veces lo hace enviando soldados, o armas, o drogas, o cosas por el estilo, todo sea por proteger los intereses de Estados Unidos. La Bueno, democracia. sí, eh, este golpe de Estado se da a raíz de esto, ¿no? En octubre son estas elecciones del año pasado donde Evo Morales es declarado ganador por cuarta ocasión, la oposición declara que es un fraude y empiezan a realizar protestas pues que en principio son anticomunistas, aunque están organizadas y dirigidas por grupos anticomunistas que son los que dirigen la oposición al gobierno del MAS, pero evidentemente pues se llega a unir otro tipo de personas porque les parece que sí hubo fraude, ¿no? Entonces hay 21 días de protesta en contra de este supuesto fraude, hasta que el 10 de noviembre el resultado es anulado por el mismo Evo Morales, que anuncia que van a realizar unas nuevas elecciones, así como, bueno, si tienen dudas de que yo gané, pues vamos haciendo otras. Pero horas más tarde, ese mismo día, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le da la sugerencia de que renuncie. Y esto pues se toma ya como una especie de amenaza en la cual Evo Morales y otros funcionarios tienen que salir exiliados de Bolivia porque están en peligro de muerte, ¿no? Entonces, está este golpe de Estado, apoyado por las Fuerzas Armadas, y asume la presidencia la senadora Janine Áñez. Lo hace de manera constitucional, pero sin el reconocimiento del cuerpo legislativo, o sea que hay ahí como no del todo legal, ¿no? Bueno, ella representa a final de cuentas el carácter conservador de la oposición en Bolivia, es ultracatólica en un país donde la mitad de la población no se considera católica, ha hecho muchos comentarios racistas, su mentalidad es antiindigenista en un país, como ya dijimos, con mucha población indígena, prácticamente la mitad, ser antiindigenista, ser racista, ser ultracatólico, es como, por Dios, odias a la gente de este país. Bueno, y anticomunista, evidentemente.
El interinato de Áñez solo estaba previsto constitucionalmente como una vía para organizar otro proceso electoral, así que no debía de durar más de 60 a 90 días, cosa que no respetaron. En realidad presentaron un programa de gobierno que tendría a golpear sectores de la población que había sido beneficiada por el MAS, y esto hace que rápidamente la oposición se desinfle. O sea, en realidad no tienen legitimidad, no tienen apoyo poblacional real y se quedan como pues estancados, ¿no? Como un gobierno sin representación. Entonces, el 18 de octubre de este año, este 18 de octubre, se realizan las elecciones generales y con una amplia mayoría y mucha participación en las elecciones, vuelve a ganar el MAS, el Movimiento del Socialismo, que debido al golpe de Estado que se ocurrió el año pasado, se convierte en un tema importante, porque a ojos de mucha gente es como si hicieron un levantamiento, si hicieron las protestas para quitar a Evo Morales de la presidencia, ¿cómo es que ahora gana el MAS otra vez, no? Porque el problema no era Evo Morales realmente, ¿no? Era como ahí una serie de circunstancias que habían estado de alguna manera manipuladas, y bueno, vuelve a ganar el MAS con un candidato que es Luis Arce. Luis Arce había sido el secretario de Economía de Evo Morales, y se dice que él es pues el estratega fuerte del movimiento del socialismo, es como el principal promotor de las medidas económicas que han estado implementando en Bolivia en estos últimos años. Y él tiene mucha simpatía entre diversos sectores de la población, y su triunfo viene a significar una defensa de los pueblos indígenas de lo que han logrado con el gobierno del MAS contra el racismo de la oposición. Básicamente, pues es voto de castigo a la oposición racista, pero también como una especie de defensa del gobierno del MAS, que reconoce al menos como aliados, no sé cuál sea la relación realmente del partido del MAS con los pueblos indígenas, pero al menos como de mutuo reconocimiento, y así fue como ganó el MAS en las elecciones.